Mi nombre es Emily Carter, y nunca imaginé que compartiría esta historia. Durante mucho tiempo me la guardé para mí, sin saber cómo reaccionaría la gente. Pero el peso de lo que experimenté era demasiado para soportarlo sola. En el fondo, sabía que tenía que contárselo al mundo, no por fama ni por reconocimiento, sino porque lo que vi me cambió para siempre. Era el 5 de octubre de 2023, un día como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. Un viaje rutinario a casa se convirtió en el momento más profundo de mi existencia. Me declararon muerta durante 6 minutos y 42 segundos. Pero en ese breve tiempo, vi algo más allá de la imaginación. Me encontré con Jesús, y Él me reveló una verdad que había estado oculta durante generaciones. Una verdad sobre la identidad, el poder y el engaño que la ha mantenido enterrada. Si estás escuchando esto, no es por accidente. Estabas destinado a escuchar esto. Estabas destinado a saberlo. Empezó como cualquier otro día. Me desperté, preparé mi café matutino, le di un beso de despedida a mi marido y me dirigí al trabajo. La rutina era reconfortante y predecible. Era enfermera en el Hospital St. Luke y trabajaba en el turno de noche. El trabajo era exigente, pero me encantaba. Ayudar a las personas, aliviar su dolor, le daba un propósito a mi vida. Esa noche no fue diferente. Revisé a los pacientes, administré medicamentos y completé mis rondas. No hubo advertencias, ni premoniciones, ni sensación de que algo estuviera a punto de suceder. Cuando terminó mi turno, el cansancio se apoderó de mí. Anhelaba el calor de mi cama, el abrazo de mi marido, la paz tranquila del hogar. Subí a mi coche, encendí la radio y comencé a conducir como de costumbre. Las calles estaban tranquilas. La lluvia había empezado a caer y todo parecía normal. Pero la normalidad estaba a punto de hacerse añicos. A 5 minutos de casa, vi los faros delanteros, cegadores, erráticos. Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta de que el coche estaba fuera de control y se desviaba directamente hacia mí. Frené de golpe, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue brutal, una fuerza tan inmensa que sentí que el mundo se había derrumbado a mi alrededor. El metal se retorció, el vidrio se hizo añicos, mi cuerpo salió despedido hacia adelante. Y luego, silencio, sin dolor, sin miedo, solo una quietud inquietante. Esperaba pánico. En cambio, había paz. Podía ver los restos, mi propio cuerpo sin vida atrapado dentro, pero ya no estaba allí. Estaba por encima de ellos, observando, distante pero completamente consciente. Fue entonces cuando lo supe. Estaba muerta. La confusión se apoderó de mí. ¿Cómo podía estar mirándome a mí misma? ¿Cómo podía estar pensando, sintiendo, existiendo fuera de mi cuerpo? Entonces, a lo lejos, apareció una luz. No era una luz cualquiera, era diferente. No provenía de una fuente. Estaba en todas partes, me rodeaba, me llenaba de una calidez que nunca había conocido. Me llamaba, me atraía hacia ella, y no me resistí. El mundo de abajo se desvaneció, y me entregué a lo que fuera que viniera después. No esperaba nada, un final. En cambio, encontré algo más real que todo lo que había conocido. En el momento en que crucé hacia la luz, una presencia me envolvió. Poderosa pero gentil, abrumadora pero reconfortante. Fue entonces cuando escuché la voz. Emily, no tengas miedo. Una voz tan familiar, tan llena de amor, que no dejó lugar a dudas. Me di vuelta, y allí estaba. Jesús, aquel a quien había rezado toda mi vida, aquel en quien había creído pero nunca esperé ver. Mi alma lo reconoció al instante. Todo temor, toda duda, toda pregunta se desvanecieron en su presencia. Extendió su mano y, cuando sus dedos tocaron los míos, una oleada de energía me invadió. No solo calor, sino vida misma. Sonrió y, en ese momento, supe que nada volvería a ser lo mismo. En el momento en que Jesús tocó mi mano, todo cambió. Una oleada de energía fluyó a través de mí, como nunca antes había sentido. Era más que calor, era la vida misma, llenando cada parte de mí, borrando cada miedo, cada duda. Quería quedarme en ese momento para siempre, disfrutando de su presencia, sintiendo el amor abrumador que irradiaba de él.
pero sabía que Él me había traído aquí por una razón. Esto no era solo una reunión, era una revelación. Me miró a los ojos y, en esa mirada, sentí como si me conociera desde la eternidad. Cada secreto, cada lucha, cada dolor que había soportado, todo lo vio. Sin embargo, no hubo juicio ni desilusión, solo amor. Un amor tan profundo, tan puro, que sentí como si los cimientos mismos de mi ser estuvieran tambaleándose. «Emily», dijo con voz suave y autoritaria, «hay algo que debes ver». Sus palabras tenían peso, una urgencia que no podía ignorar. Sin previo aviso, el espacio que nos rodeaba cambió. La luz brillante dio paso a algo completamente diferente. Ya no estaba ante Jesús en un resplandor radiante. Estaba en otro lugar completamente distinto. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Una enorme ciudad se extendía ante mí, diferente a todo lo que había visto antes. Era antigua pero intacta, majestuosa pero desconocida. Estructuras doradas se alzaban por encima, brillando con una energía que no podía comprender. El aire en sí parecía estar vivo, zumbando con sabiduría, historia y algo más. Verdad. Me volví hacia Jesús, con el corazón palpitando de asombro. «¿Dónde estamos?», pregunté, con la voz apenas un susurro. Su expresión permaneció firme, llena de una intensidad serena. «Esto», dijo, «es lo que se perdió». Mientras hablaba, la ciudad que nos rodeaba parecía respirar, cambiando y moviéndose como si respondiera a sus palabras. Las calles estaban llenas de gente, hombres y mujeres fuertes y dignos, vestidos con prendas de la realeza. Su piel brillaba bajo la luz dorada, su presencia irradiaba autoridad, conocimiento y poder. Observé con asombro cómo se movían con un propósito, con la cabeza en alto y la voz llena de sabiduría. No eran esclavos, no estaban quebrantados ni oprimidos. Eran líderes, eruditos, guerreros y sacerdotes. «Estos», continuó Jesús, «son mis elegidos». Sus palabras me provocaron un escalofrío. Nunca había visto la historia representada de esa manera. Todo lo que me habían enseñado, todo lo que había creído sobre el pasado, era diferente de lo que estaba viendo ahora. Quería cuestionar, desafiar, pero en mi corazón ya lo sabía. Esta era la verdad. Un profundo dolor llenó los ojos de Jesús. «El mundo reescribió su historia», dijo. «Les dijeron que no eran nada cuando, en verdad, lo eran todo». Mi pecho se apretó cuando sus palabras se asentaron dentro de mí. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía borrarse toda una historia, reemplazarse con mentiras? Quería apartar la mirada, negar lo que estaba viendo, pero la presencia de Jesús me mantuvo firme. «Debes entender», continuó, «porque ha llegado el momento de que se conozca la verdad». Tragué saliva con fuerza, tratando de procesar el peso de sus palabras. Toda mi comprensión del mundo, de la historia, de quiénes somos, se estaba desmoronando ante mí, pero en lo más profundo de mí, algo más se agitó. Un conocimiento, un reconocimiento de que había estado ciega a algo mucho más grande de lo que jamás me había dado cuenta. «¿Qué sucede ahora?», pregunté, con la voz apenas firme. La mirada de Jesús se suavizó, pero sus siguientes palabras tenían una urgencia innegable. «Ahora», dijo, «debes ver lo que se llevó». La ciudad dorada que tenía ante mí empezó a cambiar, y de repente ya no estaba allí. Las estructuras relucientes, la gente llena de sabiduría y gracia, se desvanecieron y fueron reemplazadas por algo mucho más oscuro. Sentí un profundo peso en el pecho cuando me di cuenta de dónde estaba. Las calles ya no estaban pavimentadas con oro, y el aire ya no transmitía el zumbido del conocimiento. En cambio, había tristeza, dolor, cadenas. Vi a gente, la misma gente que acababa de ver caminando con dignidad, ahora atada con grilletes de hierro. Sus rostros, antaño orgullosos, estaban marcados por la angustia. Sus voces ya no estaban llenas de sabiduría, sino de gritos de sufrimiento. Sus manos, antaño alzadas en señal de conocimiento, ahora luchaban contra sus ataduras. Jadeé, con el corazón martilleándome las costillas. Esto no podía ser. ¿Cómo habían pasado de la realeza al cautiverio, del poder a la opresión? Jesús estaba de pie a mi lado,
con expresión seria pero firme. «Esto», dijo, «es lo que me robaron». Su voz transmitía dolor y fuerza, como si él mismo hubiera llorado por lo que había sucedido. El enemigo les tenía miedo, así que se apoderó de todo, de su historia, de su identidad, de su poder. No solo esclavizó sus cuerpos, sino también sus mentes. Sus palabras me provocaron escalofríos. Siempre había sabido de la esclavitud, de la opresión, del sufrimiento, pero nunca lo había visto a través de esa lente. La visión cambió de nuevo. Vi cómo se escribían mentiras, cómo se reescribía la historia. Vi cómo se les decía a generaciones que eran inferiores, que no tenían un pasado que valiera la pena recordar, ni un futuro que valiera la pena construir. Vi cómo se desgarraban familias, se borraban sus tradiciones, se manipulaba su fe. Nunca estuvieron destinados a ser esclavos, continuó Jesús. Se suponía que debían guiar, enseñar, sanar, pero el enemigo temía su fe, su conexión inquebrantable conmigo. Por eso, trató de cortarla. Se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a las madres aferrarse a sus hijos, a los padres arrastrados encadenados, a comunidades enteras despojadas de su conocimiento. ¿Por qué?, susurré, apenas capaz de hablar a través del nudo que tenía en la garganta. ¿Por qué sucedió esto? Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, llenos de dolor y de una determinación inquebrantable. Porque cuando despierten, dijo, cuando recuerden quiénes son, el mundo nunca será el mismo. Un nuevo tipo de energía me recorrió, no solo dolor, sino algo más profundo, una comprensión, un fuego. Pero ha llegado el momento del despertar, declaró Jesús. La verdad ya no puede permanecer oculta. Mientras hablaba, la visión cambió una vez más, y me preparé para lo que vendría después. Las cadenas que una vez los ataron comenzaron a romperse. Uno por uno, los vi romperse, cayendo al suelo como polvo. La tristeza que una vez llenó el aire fue reemplazada por algo más. Fuerza. Vi a las mismas personas, pero ahora estaban más erguidas. Sus ojos, una vez llenos de desesperación, ahora ardían con algo inquebrantable. Me volví hacia Jesús, sin aliento. ¿Son libres?, pregunté, sin atreverme a creerlo. Él asintió, pero su expresión permaneció seria. La libertad no es solo del cuerpo, Emily. La verdadera libertad es de la mente, del espíritu. La mayor arma del enemigo no fueron las cadenas que viste, sino el engaño que los mantuvo creyendo que todavía estaban atados. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. Esto no era solo una cuestión de historia. Esto era sobre el presente. Vi cómo las generaciones se levantaban y recuperaban su fuerza. Las vi redescubrir su fe, su propósito, su identidad divina. Ya no pedían permiso. Estaban entrando en lo que siempre había sido suyo. Este es el comienzo del despertar, dijo Jesús. Su voz tenía un peso, una certeza que se instaló en lo más profundo de mi alma. Sin embargo, a medida que la visión continuaba, vi algo más. Una oscuridad acechando en los bordes, esperando. No atacaba con cadenas ni violencia. Atacaba con algo mucho más peligroso. Mentiras, manipulación, distracciones. Vi un mundo que quería que volvieran a olvidar, que se alejaran de lo que estaban redescubriendo. La batalla no ha terminado, advirtió Jesús. Ahora que están despertando, el enemigo luchará más duro que nunca. Me invadió una sensación de urgencia. ¿Cómo se defienden?, pregunté. Jesús se volvió hacia mí, con su mirada firme, conociendo la verdad, rechazando el engaño, manteniéndose firmes en lo que son, incluso cuando el mundo intenta hacerlos dudar. Su voz resonó a mi alrededor, poderosa, innegable. Y es por eso que debes decírselo. Mi corazón latía con fuerza. Sentía el peso de sus palabras, la responsabilidad que conllevaban. No se trataba de una simple revelación, sino de una misión. ¿Escucharán?, pregunté, con la incertidumbre apoderándose de mí. Los ojos de Jesús se suavizaron, pero su respuesta fue firme. Quienes tengan oídos para oír, oirán. Quienes busquen, encontrarán. Ha llegado el momento, Emily. Ahora, debes ver qué sucede a continuación. El mundo que me rodeaba volvió a cambiar,
y me encontré de pie en el presente. Ya no era una visión del pasado, sino del presente. Vi ciudades, calles llenas de gente, pantallas que transmitían mensajes, gobiernos que tomaban decisiones, pero algo se sentía diferente. Había un movimiento, un cambio. El mundo estaba cambiando. Vi a personas que buscaban y cuestionaban todo lo que les habían dicho. Vi que rechazaban las narraciones que les habían impuesto. Vi que dentro de ellas despertaba un hambre de verdad. Están empezando a ver, dijo Jesús, observando conmigo, pero el enemigo no ha terminado. Su voz transmitía una advertencia, y al mirar más de cerca, entendí por qué. Vi sistemas establecidos, diseñados para evitar que se apropiaran de su identidad. Vi distracciones, entretenimiento que mantenían sus mentes adormecidas. Vi líderes que decían hablar por ellos, pero que solo repetían las mentiras del enemigo. Él ya no necesita cadenas, dijo Jesús. Él usa la comodidad. Los mantiene complacientes, inconscientes de lo que realmente son capaces de hacer. Una profunda frustración se apoderó de mí. Entonces, ¿cómo se liberan? Pregunté con voz llena de urgencia. Jesús se volvió hacia mí, con una expresión llena de amor y autoridad. Deben buscarme a mí, no a la versión que el mundo tiene de mí, no a las enseñanzas diluidas que les han dado, sino a mi verdadero yo. Cuando lo hagan, el engaño se derrumbará. Sus palabras me impactaron como una fuerza que resonó en lo más profundo de mi espíritu. No era un mensaje solo para ellos, era un mensaje para mí, para todos nosotros. La batalla no era solo externa, era interna. Era una guerra por la mente, por el alma, y la única manera de ganar era a través de la verdad. Cuando volví a recordar la visión, vi algo increíble. Gente que despertaba, que rechazaba las mentiras, que buscaba a Dios con un hambre que nunca antes había conocido. Estaba sucediendo. El despertar era real, y ya nada podía detenerlo. La visión que tenía ante mí se hizo más clara, y pude sentir cómo el peso de lo que estaba presenciando se asentaba en lo más profundo de mi alma. Las personas que una vez habían estado atadas estaban despertando, entrando en una verdad que les había estado oculta durante generaciones. Pero cuando abrieron los ojos y sus voces se hicieron más fuertes, vi algo más. Una resistencia. Una fuerza que se alzaba para silenciarlos, para empujarlos de nuevo a las sombras. Al principio, fue sutil. No se manifestó en forma de cadenas o látigos, sino mediante la manipulación. Vi noticias que distorsionaban la realidad y presentaban a quienes buscaban la verdad como radicales, como alborotadores. Vi cómo se secuestraban movimientos sociales y se distorsionaban sus mensajes hasta que ya no reflejaban la verdadera lucha. Vi cómo se elegía a los líderes, no para elevar a la gente, sino para pacificarla, para mantener a la gente distraída y dividida. Jesús estaba de pie a mi lado, con expresión tranquila pero firme. El enemigo ha cambiado su estrategia, dijo. Antes, usaba la opresión para mantenerlos abajo. Ahora, usa el engaño para mantenerlos ciegos. Sus palabras me hicieron estremecer. La batalla nunca había terminado, solo había evolucionado. Y las armas ya no eran físicas, sino mentales, emocionales y espirituales. Vi industrias enteras construidas en torno al control de las narrativas, asegurando que la verdad nunca llegara a las masas. Películas, música, medios de comunicación, todos cuidadosamente elaborados para mantener a la gente entretenida, distraída y, lo más importante, inconsciente de su verdadero poder. Era como si se hubiera construido una prisión invisible a su alrededor, una donde las paredes estaban hechas de ilusiones. Me volví hacia Jesús con el corazón apesadumbrado. ¿Cómo luchan contra algo que no pueden ver?, pregunté. Él me miró con una intensidad que me quemó el alma, buscando la verdad, alejándose del ruido y escuchando la voz que hay en su interior, la voz que siempre los ha estado llamando para que vuelvan a mí. Sus palabras tenían una autoridad que me estremeció. Esa era la respuesta, pero no era un camino fácil. Al mirar más de cerca, vi que no todos escucharían. Algunos rechazarían la verdad, aferrándose a la comodidad del engaño porque era más fácil. Vi a personas burlándose de quienes hablaban, llamándolos tontos y paranoicos. Vi a otros temerosos, vacilantes a la hora de adentrarse en lo desconocido.
No todos despertarán, dijo Jesús, con su voz llena de tristeza y certeza, pero aquellos que lo hagan, cambiarán todo. La visión cambió una vez más, y vi algo aún más inquietante. Estaba surgiendo un nuevo tipo de sistema, más avanzado y poderoso que cualquier otro anterior. No se basaba en cadenas, sino en el control, en recompensas por la obediencia y castigos por la rebeldía. A quienes se sometían se les daba acceso a recursos, oportunidades y éxito. A quienes se resistían, se les expulsaba, se les rechazaba y se les silenciaba. Vi familias divididas ante estas opciones. Algunas optaban por someterse al sistema por razones de seguridad, otras se mantenían firmes en la fe, a pesar de las consecuencias. Fue desgarrador verlo. Padres rogando a sus hijos que obedecieran para no sufrir. Amigos que se volvían unos contra otros y decían que la resistencia era una tontería. Comunidades que se fracturaban bajo la presión. Me volví hacia Jesús, con la respiración entrecortada. «Esto está sucediendo ahora, ¿no es así?», pregunté. Él asintió. «Los cimientos ya están puestos. Pronto, la elección ya no será sutil. Será clara y todos tendrán que decidir». Sus palabras me dieron escalofríos. Esto no era solo una advertencia para el futuro lejano. Era una revelación de lo que se estaba desarrollando ante nuestros propios ojos. Mientras seguía observando, vi que el engaño llegaba incluso a las iglesias. Algunos líderes espirituales, en lugar de decir la verdad, se habían convertido en parte del sistema. Predicaban consuelo en lugar de convicción, tolerancia en lugar de transformación. Le decían a la gente lo que querían oír en lugar de lo que necesitaban saber. «El enemigo se ha infiltrado hasta en mi casa», dijo Jesús, con su voz llena de dolor y de ira justificada. Pero entonces vi algo más, algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza de esperanza. Vi un remanente, un grupo de creyentes que se negaban a doblegarse. Se mantenían firmes, impasibles ante las presiones del mundo. No eran los que tenían las plataformas más grandes, las voces más fuertes o la mayor influencia en la sociedad, pero portaban algo mucho más poderoso. Portaban la verdad. Los vi reunirse en casas, en pequeñas iglesias, en lugares secretos, no para esconderse, sino para fortalecerse unos a otros. Se animaban, oraban, se preparaban, estaban listos, no para la guerra en el sentido físico, sino para una batalla espiritual como ninguna otra antes vista. «Estos», dijo Jesús mirándolos con orgullo, «son mis guerreros». Y mientras hablaba, vi algo increíble. El remanente estaba creciendo. La resistencia contra el engaño no era ruidosa ni se hacía pública, pero era real. La vi propagarse en susurros, en conversaciones a puerta cerrada, en familias que optaban por educarse en lugar de confiar en las historias que se les transmitían. Estaba en los jóvenes que se negaban a dejarse moldear por un sistema que buscaba definirlos. Estaba en los mayores que transmitían conocimientos que no se podían borrar. El enemigo contraatacó con más fuerza. Se promulgaron nuevas leyes y políticas diseñadas para silenciar a los disidentes. La presión social aumentó, haciendo casi imposible decir la verdad sin consecuencias. Muchos de los que antes se habían mantenido firmes comenzaron a vacilar. El miedo se apoderó de ellos. Miedo a perder sus empleos, su reputación, sus comodidades. Pero en medio de todo esto, vi algo extraordinario. Milagros. Provisión sobrenatural. Quienes defendieron la verdad no fueron abandonados. Los alimentos se multiplicaron cuando los recursos escaseaban. Se abrieron puertas donde antes no las había. Se produjeron encuentros divinos en lugares que nadie esperaba. Jesús se volvió hacia mí con una sonrisa de complicidad en el rostro. «¿Alguna vez le he fallado a mi pueblo?», preguntó. Su pregunta era retórica, pero me atravesó el corazón con convicción. Vi a hombres y mujeres negros crecer en fe, sabiduría y liderazgo, no porque se les diera permiso, sino porque habían sido llamados. Asumieron posiciones de influencia, no por manipulación, sino por el favor divino. Construyeron comunidades que prosperaron fuera del sistema, confiando no en lo que el mundo les daba, sino en lo que Dios ya había puesto en su interior. El enemigo intentó una última maniobra desesperada, la división. Sembró semillas de duda, de luchas internas,
de pequeños desacuerdos para debilitar el movimiento desde dentro. Pero vi algo increíble. Los que verdaderamente habían despertado se dieron cuenta. Se negaron a volverse unos contra otros. Eligieron la unidad, no como una tendencia, sino como un mandato divino. Jesús me miró con ojos llameantes. Intentarán dividirlos, dijo, pero no lo lograrán, porque mi pueblo está recordando quién es. Y con esas palabras, la visión cambió de nuevo. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento. Era la batalla final. El aire a mi alrededor crepitaba con intensidad mientras la visión se desplegaba ante mis ojos. Vi un mundo al borde del abismo, dos fuerzas que colisionaban, dos realidades que competían por el control. Los que habían despertado se mantuvieron firmes, con los ojos llenos de claridad y el corazón inquebrantable ante las ilusiones que los rodeaban. Pero el enemigo era implacable. Sabía que le quedaba poco tiempo y que su engaño final sería el más peligroso hasta el momento. No llegó a través de la guerra ni de la destrucción, sino a través de la paz, al menos así la llamaban. Un nuevo orden, un nuevo sistema, una nueva forma de vida que prometía igualdad, prosperidad y seguridad. Vi cómo los líderes se levantaban, hablaban con convicción, y sus voces se transmitían por todo el mundo. Debemos unirnos, decían. Debemos dejar de lado nuestras diferencias, nuestras creencias, y abrazar una nueva era. Sus palabras eran suaves, persuasivas, calculadas. Al principio, parecía hermoso. No más división, no más sufrimiento. La gente abrazó la idea con los brazos abiertos, desesperada por liberarse del caos. Pero vi lo que había debajo. No era paz, era control. Quienes lo aceptaron prosperaron. Empleos, seguridad, aceptación. Pero quienes se resistieron fueron empujados a los márgenes, silenciados, marcados, etiquetados como obstáculos para el progreso. Vi iglesias obligadas a conformarse. Los líderes espirituales se enfrentaban a una elección: decir la verdad y perderlo todo, o hacer concesiones y conservar su influencia. Muchos cedieron. Sus sermones se diluyeron, se despojaron de convicción. Decían a la gente lo que querían oír, no lo que necesitaban saber. Dios quiere unidad, decían, torciendo las escrituras para que encajaran con la narrativa. Amar significa aceptar todas las cosas, no cuestionar nada. Pero no todos fueron engañados. Quedó un remanente que vio la mentira tal como era. Comprendió que la unidad sin la verdad era esclavitud disfrazada. Se negaron a doblegarse, aun cuando la presión aumentaba. Jesús estaba de pie a mi lado, con su rostro indescifrable. La prueba final ha llegado, dijo. El tiempo de elegir ha comenzado. Y mientras hablaba, el mundo se partió en dos. La línea divisoria ya no estaba oculta, sino que estaba trazada a la vista de todos, y cada uno tenía que elegir dónde situarse. Los que permanecieron fieles a la verdad se enfrentaron a una resistencia cada vez mayor. Perdieron sus trabajos, sus hogares, sus relaciones. Fueron ridiculizados, expulsados, tratados como enemigos. Os odiarán porque me odiaron a mí primero, susurró Jesús, y mi alma tembló ante la realidad de sus palabras. Vi a hombres y mujeres negros de pie en la vanguardia de esta batalla, no con armas, sino con una fe inquebrantable. Habían sido puestos a prueba durante generaciones, refinados a través del fuego, fortalecidos por el sufrimiento. El enemigo había tratado de borrarlos, silenciarlos, quebrarlos, pero habían resistido, y ahora estaban liderando. Sus voces tenían peso, sus oraciones sacudían los cimientos de la tierra. Vi milagros que sucedían entre ellos, provisión en los lugares más inesperados, sanidad sobrenatural, protección divina cuando todo parecía perdido. Aquellos que habían elegido permanecer firmes en la verdad se encontraron caminando en un poder que nunca antes habían conocido. Esta es su herencia, dijo Jesús. Esto es lo que el enemigo temió todo el tiempo. Pero el otro lado se estaba volviendo más oscuro. Aquellos que habían aceptado el engaño se endurecieron. Ya no cuestionaban, ya no buscaban. Habían aceptado la mentira por completo. Y al hacerlo, algo dentro de ellos cambió. Ya no toleraban la verdad, la despreciaban.
Vi que se aprobaban leyes y se aplicaban mandatos. Decir la verdad se volvió peligroso. Creer en la verdad se volvió costoso. Y aún así, el remanente se mantuvo firme. No tengan miedo de lo que puedan quitarles, dijo Jesús. Pueden despojarlos de las cosas de este mundo, pero no pueden tocar su alma. Sus palabras me quemaron y supe que este era el momento de prueba, el momento de refinamiento. Solo aquellos que realmente creían resistirían. Y entonces vi lo que el enemigo había planeado a continuación. Fue un engaño sin igual. No se trataba solo de silenciar la verdad, sino de reemplazarla. El enemigo sabía que mientras la gente siguiera buscando a Dios, siguiera buscando el significado de la realidad, no podría ser completamente controlada. Por eso introdujo una nueva verdad, una fe fabricada. Vi predicadores de pie en grandes escenarios. Sus palabras rebosaban de falsas promesas. No necesitan sufrir, decían. No necesitan esperar. Todo lo que desean puede ser suyo ahora. Sus mensajes eran seductores, envueltos en las escrituras pero despojados de espíritu. Prometían poder sin sacrificio, bendiciones sin obediencia, salvación sin arrepentimiento. Y la gente escuchaba. Vi surgir movimientos espirituales que afirmaban provenir de Dios, pero que no transmitían ninguna luz. Realizaban milagros, señales y prodigios, pero el poder que los respaldaba no era santo. Era una falsificación, una distracción, una forma de mantener a la gente espiritual y al mismo tiempo mantenerla alejada de la verdad. El mundo celebró estos movimientos. Los gobiernos los apoyaron. Las celebridades los promovieron. Hasta las iglesias los acogieron. Pero faltaba algo: el fuego, la presencia, la convicción. Era fe sin poder, adoración sin rendición. Era una hermosa mentira. Jesús se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. Aún los elegidos serán engañados si no permanecen en mí, dijo. Su voz transmitía tristeza y advertencia a la vez. Muchos creerán que me siguen, pero están siguiendo una ilusión. Sentí que me dolía el corazón. ¿Cómo podía suceder esto? ¿Cómo podían tantos ser extraviados? Pero entonces lo vi. Un remanente dentro del remanente. Aquellos que no podían ser engañados. Vieron el engaño como lo que era. Se negaron a seguir la falsificación, incluso cuando eso significaba estar solos. No buscaron milagros, buscaron la verdad. No buscaron la comodidad, buscaron la santidad. Y debido a eso, el poder de Dios descansó sobre ellos de maneras que el mundo nunca había visto. El enemigo había desatado su plan final, pero había calculado mal, porque ni siquiera en la oscuridad se podía vencer a la luz. Y mientras observaba, vi el comienzo de algo para lo que el mundo no estaba preparado. El mundo tembló cuando la batalla llegó a su punto álgido. El engaño se había extendido por todas partes, atrayendo a innumerables almas a sus garras. Gobiernos, iglesias y comunidades enteras habían caído bajo su influencia. El enemigo había hecho todo lo posible para convencer a la gente de que era libre cuando, en realidad, se había encadenado voluntariamente. Pero en medio del caos, sucedió algo inesperado. Vi un temblor, un terremoto espiritual que no podía ignorarse. No provenía de los sistemas del mundo ni de las instituciones que habían tratado de controlar la narrativa. Provenía de abajo hacia arriba. Provenía de las personas que se habían negado a rendirse a la mentira. Provenía de aquellos que habían sido puestos a prueba, que habían sufrido, que habían sido rechazados, y sin embargo, todavía se aferraban a la verdad. Todo empezó en susurros, pequeñas reuniones, oraciones secretas, hogares llenos de adoración que transmitían un fuego como nunca antes se había visto. Estas personas no buscaban plataformas ni reconocimiento, buscaban a Dios en su forma más pura, y por eso, Él los encontró con un poder que el mundo nunca había visto. Vi sanaciones en lugares olvidados por la sociedad. Vi alimentos que se multiplicaban para aquellos que habían sido excluidos del sistema. Vi comunidades que se formaban, independientes del control del mundo, que prosperaban porque habían elegido confiar solo en Dios. El remanente ya no se escondía, ya no tenía miedo. Habían sido despojados de todo lo que el mundo podía quitarles, y aún así,
se mantenían más fuertes que nunca. El fuego que había en su interior no podía apagarse. Esto, dijo Jesús, mirándolos con una mirada de profundo amor, es lo que más temía el enemigo. El mundo intentó ignorarlos, pero no pudieron ignorarlos. El engaño no pudo tocarlos. Las mentiras no pudieron influir en ellos. La presión no pudo quebrarlos. Y a medida que su número crecía, algo aún mayor comenzó a suceder. La luz que portaban comenzó a exponer la oscuridad. La ilusión que el enemigo había creado cuidadosamente comenzó a desmoronarse. Vi cómo el sistema que se había construido sobre el engaño empezaba a tambalearse. Aparecieron grietas en los cimientos. Personas que antes habían estado ciegas empezaron a ver. Vi cómo personas que habían creído en las mentiras durante tanto tiempo sintieron de repente una agitación en sus almas, una inquietud que no podían explicar. La verdad los atraía, y por primera vez, cuestionaron todo lo que les habían dicho. No fue un proceso fácil. Al principio, muchos se resistieron. La verdad era dolorosa. Les exigía admitir que los habían engañado. Les exigía que soltaran todo aquello en lo que habían depositado su confianza. Pero a medida que el temblor continuaba, a medida que la luz se hacía más fuerte, no tuvieron más opción que enfrentarse a la realidad. Algunos huyeron de ella. Otros cayeron de rodillas, llorando al darse cuenta de lo mucho que se habían extraviado. Vi iglesias que habían transigido y que de repente se vieron ante una decisión. Algunas se arrepintieron y volvieron a la verdad con una desesperación que nunca habían conocido. Otras se aferraron a sus falsas doctrinas y se negaron a reconocer su traición. Y aquellos que habían descarriado a la gente, que habían elegido deliberadamente manipular y engañar, quedaron expuestos a la vista de todos. Jesús lo observaba todo con expresión indescifrable. Ha llegado el momento de revelar la verdad, dijo. Nada de lo oculto permanecerá oculto. El mundo sabrá la diferencia entre lo que es mío y lo que no lo es. Su voz transmitía misericordia y juicio. Estaba dando a la gente una oportunidad, una última oportunidad, de volver atrás, pero no los obligaría. La elección era de ellos. Y entonces, vi el momento que lo cambió todo. El momento en que el sistema, el engaño, el control cuidadosamente diseñado finalmente colapsó. El mundo había creído que era inquebrantable, pero en un instante se desmoronó. Y el miedo que una vez mantuvo a la gente atada se convirtió en algo más. Desesperación. Porque ahora, no tenían a dónde recurrir excepto a la verdad que habían rechazado durante tanto tiempo. El cambio fue innegable. Las mismas personas que una vez se habían burlado y silenciado al remanente, ahora los buscaban. Se habían reído de su fe, ridiculizado sus advertencias, desestimado sus convicciones. Pero ahora, cuando todo lo demás había fallado, cuando la ilusión se había hecho añicos, se dieron cuenta de que esas personas, a quienes habían expulsado, habían tenido razón todo el tiempo. Vi multitudes que se reunían, no para entretenerse ni para hacer política, sino para buscar la verdad. Vi familias que antes estaban divididas y que volvían a unirse en busca de restauración. Vi iglesias que habían estado sin vida durante años, de repente rebosaban, no con enseñanzas superficiales, sino con convicciones profundas e inquebrantables. La gente ya no pedía consuelo, sino transformación. Y vi al remanente, de pie, fuerte y listo. Habían sido probados en el fuego. Habían sido preparados para este momento. No se regocijaron. No buscaron venganza. Acogieron con los brazos abiertos a quienes vinieron, con la misma gracia que se les había extendido a ellos. Esta, dijo Jesús, es la restauración. Su voz estaba llena de alegría y reverencia. Esto es lo que he estado esperando. Pero no todos regresarían. Todavía había quienes se negaban a ver, quienes se aferraban a la mentira incluso cuando ésta se desmoronaba a su alrededor. Se burlaban, se resistían, endurecían sus corazones. Estaban tan profundamente enredados en el engaño que no podían aceptar la verdad, incluso cuando la tenían frente a sus ojos. Observé cómo elegían su destino y una profunda tristeza me invadió. Jesús los miró, y por primera vez vi en sus ojos un dolor que no podía describir. Nunca quise esto para ellos, dijo con la voz cargada de dolor, pero les di la opción.
El peso de sus palabras me aplastó. No se trataba de un despertar forzado, sino de una invitación, y algunos simplemente se negarían a responder. El mundo ya no era el mismo. La guerra se había librado, no con armas, sino con la verdad. El engaño se había roto, el remanente se había levantado, y sin embargo, sabía que esto no era el final, era solo el principio. Me volví hacia Jesús, con el corazón palpitando con fuerza por todo lo que había visto. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de amor y poder. Ahora, dijo, deben decidir en quiénes se convertirán. No se trataba solo de liberarse del engaño, sino de asumir un propósito. Los que habían despertado no estaban destinados a existir simplemente, sino a liderar, construir, restaurar. Díganles, dijo Jesús, con su voz cargada de urgencia divina. Díganles que han sido elegidos para este tiempo. Díganles que fueron hechos para algo más. Sentí que la verdad de sus palabras resonaba en todo mi ser. Este era el momento que el enemigo había tratado de evitar. Por eso había luchado tanto para mantenerlos ciegos. Porque una vez que supieran verdaderamente, nada podría detenerlos. Jesús dio un paso atrás y la luz que lo rodeaba se hizo más brillante. Ya es hora, dijo. Ve y díselo. Su voz resonó en mi alma, y en un instante, todo a mi alrededor se desvaneció. La visión desapareció, la presencia del cielo se disolvió y sentí una sensación familiar, un tirón, una prisa, y luego, jadeé en busca de aire. Había vuelto. Me quedé allí tumbada, con el pecho subiendo y bajando con una respiración entrecortada. El pitido de los monitores del hospital llenaba la habitación. El olor a antiséptico flotaba en el aire. Las voces apagadas de las enfermeras y los médicos que se movían a mi alrededor. Pero nada de eso parecía real. No después de lo que había visto. No después de lo que había experimentado. Me habían enviado de vuelta por una razón. Y ahora, tenía que tomar una decisión. Podía permanecer en silencio. Podía fingir que esto era solo un sueño, solo mi imaginación. Podía volver a mi vida como si nada hubiera cambiado. Pero sabía la verdad. Y una vez que conoces la verdad, no puedes dejar de verla. El peso de mi misión me oprimía. Jesús lo había dejado claro. Este mensaje no era solo para mí. Era para todos los que tuvieran oídos para oír. Si estás aquí, si has escuchado, si algo dentro de ti se está agitando ahora mismo, debes saber esto. No es por accidente. Se suponía que debías escuchar esto. Se suponía que debías despertar. El engaño es real, pero también lo es la verdad. La batalla está en pleno apogeo, pero la victoria ya está escrita. El enemigo ha tratado de impedir que sepas quién eres, de que entres en tu llamado divino. Pero ahora lo sabes. Ahora la elección es tuya. No dejes pasar este momento. No destierres lo que tu corazón ya reconoce. Si estás listo para buscar la verdad, si estás listo para enfrentar el engaño, si estás listo para caminar en el llamado que se te impuso antes de que nacieras, entonces es el momento. Elige despertar. Elige levantarte. Elige a Jesús. Si este mensaje te ha hablado, si sientes el peso de su verdad, entonces haz el compromiso hoy. Búscalo con todo lo que tienes. Abre tu Biblia y léela con ojos nuevos. Cuestiónate todo lo que el mundo te ha dicho. Ora con un corazón dispuesto a escuchar. Rodéate de quienes caminan en la verdad, que te agudizarán, te desafiarán y te harán responsable. Y lo más importante, no te quedes callado. Comparte este mensaje. Sé la voz que despierte a alguien más. Suscríbete a este canal, no solo para mantenerte conectado, sino para estar preparado. Este no es solo un lugar para encontrar contenido, es un lugar para la verdad. Un lugar para aquellos que se niegan a seguir siendo ciegos. Sigue, participa y mantente firme con una comunidad que está creciendo junta. Y sobre todo, sigue a Jesús con todo lo que tienes. No conozco tu historia. No sé qué te trajo aquí hoy. Pero sí sé esto. No estás solo. Eres visto. Eres amado. Y fuiste creado para un momento como este. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente despierto
y nunca dejes de buscar la verdad. Nos vemos pronto.